Buenas tardes, bienvenidos y gracias por asistir de nuevo al webinar de ASIGA, en el cual vamos a hablar sobre los diferentes resultados o diferentes ejemplos obtenidos a partir de la impresión de diferentes materiales, y sobre todo vamos a incidir en el material de Superwax, que es el que más recomendado está para lo que sería pues la impresión de joyería y la fundición en cera con el proceso habitual. Bien. Superwax es un material el cual está altamente indicado para piezas con mucha materia. Tiene un 40% de parafina en su composición, lo cual hace que va a ser pues un material que va a tener un punto de fusión muy bajo. A diferencia de las otras resinas que hay en el mercado, Superwax se licúa y no se calcina. Tampoco tiene expansión, lo cual permite que podamos trabajar grabados muy finos, ¿vale? Y que no tengamos luego problemas de rotura de tabiques, como sí pasa con la resina habitualmente. Como os digo, no es necesario la utilización de revestimiento especial, ni tampoco variar la rampa de quemado para poder realizar la fundición correctamente. Es un material además que se limpia con agua, no es necesario utilizar alcohol isopropílico como en las resinas. Y sí que es cierto pues que al tacto tiene un tacto ceroso, que también el único inconveniente que yo diría que tiene es que es demasiado frágil, ¿vale? O sea que enseguida se va a quebrar. Es un material muy quebradizo, ¿vale? Cuando tenemos piezas grandes no pasa nada. Con piezas pequeñas tipo garras y demás, pues sí que puede ser que nos dé problemas. Vale, como veis, este es un ejemplo de fundición en plata. Ya os digo, no deja ningún tipo de escoria. Lo que es la impresión también respeta bastante el detalle. Lo vamos a ver en determinados ejemplos. Esto es un ejemplo de fundición en plata. Como podéis ver, que la foto de la pieza en cera no se aprecia. La foto, dijéramos, de la fundición es bastante buena, está sin tocar, está sin repasar absolutamente nada. Y como veis, tanto el preengaste como la superficie, como la textura de la superficie, es prácticamente perfecto, ¿vale? O sea, no tiene ninguna rugosidad. A partir de lo que sería el anti-aliasing de la capa que se realiza a partir del software de la máquina, lo que resulta es que se hace un suavizado de la capa. Ese suavizado de la capa es el que da este aspecto superficial en el cual no se ve el crecimiento de las capas. Vale, esta pieza es fundida en oro blanco, ¿vale? Como veis, aquí tenemos lo que sería el ejemplo de la impresión con sus soportes y demás, ¿vale? Es una pieza, como veis, que ha salido de una sola pieza, el forro y lo que sería pues la parte frontal. Y como veis, como podéis apreciar aquí, el detalle de la filigrana, el detalle del milgrén sale perfectamente,
La fundición sale muy limpia, ¿vale? Y la parte trasera también prácticamente es cortar los soportes y repasar con un poquito de esmeril y listo, ¿vale? O sea que eso es la gran ventaja de este material respecto a otros. Es el más parecido a la cera que hay hoy en día. Esto es una foto de una pieza en oro blanco, ¿vale? Como veis también el resultado superficial es muy suavizado. Y aquí tenemos la foto de unos colgantes. Lo que sí que tengo que advertir es que es un material que tarda mucho en construir. Por eso a veces es mejor, si hay piezas como este colgante, colocarlos en plano a colocarlos en posición vertical. Normalmente, si una pieza en resina está tardando en torno a la hora, hablamos de un solitario, pues nos puede tardar en torno a la hora y media. En Superwax el tiempo de construcción será de 4 horas, ¿vale? O sea, casi triplicamos el tiempo de construcción en verso a lo que sería la resina habitual. Esto es porque necesita un tiempo de espera superior cuando se va construyendo. Aquí tenemos una comparativa entre una resina de las habituales, ¿vale? En concreto es una resina de EnvisionTEC, y lo que sería el material este de Superwax. Vais a discernir cuál es el Superwax, porque aquí esta tiene 2 picos, ¿vale? Y la verde no los tiene. Entonces, si nos fijamos, la resina normal aún deja alguna escoria, ¿vale? Algún rebufado. Esto depende mucho también de la utilización del revestimiento. Este se hizo con revestimiento habitual. Sin embargo, aquí veis que esta resina ha respetado perfectamente lo que sería la textura inferior, ¿vale? Y que también el interior sale muy limpio, ¿vale? Se nota, en estas fotos se nota bastante la diferencia entre una pieza y la otra, ¿vale? Bien, aquí vemos una pieza con preengaste fundida en plata, y como podéis ver, el grano ha salido perfecto, no hay ningún defecto de fundición en el interior del pavé, y el brazo salió sin ningún poro, sin ninguna reacción. Entonces es un material el cual, aunque sea, ya os digo, extremadamente frágil, sí que nos permite obtener una resolución muy adecuada, ¿vale? La resolución es muy alta y muy buena. Vale, aquí tenemos unos ejemplos de chapas, las cuales no se ven demasiado bien, están demasiado ampliadas, pero aquí sí que podéis ver lo que sería dijéramos el detalle interno, ¿vale? Veis que sale muy limpio. Es la principal ventaja, como os digo, del material Superwax, ¿vale? Aquí tenemos lo que comentábamos, sobre todo todas estas piezas, todo lo que sean sellos, anillo de grado, piezas más escultóricas en resina, siempre nos van a tender a dar problemas, porque cuando hay más masa es más difícil calcinar ese material. Superwax está, cuando lo sacamos de la botella, está sólido. Por debajo de 17 grados es un material que es duro como una piedra. A partir de
24 grados empieza a licuarse, empieza a crearse como si fuese una gelatina. A los 28 grados es líquido, es agua. Entonces, es necesario que nosotros controlemos la temperatura tanto de la habitación como de la propia máquina. Como explicamos en el pasado webinar de ASIGA, la máquina tiene un calefactor que ayuda a regular la temperatura interna. Entonces nosotros necesitamos trabajar con el líquido entre 29 y 30 grados. Dependiendo de la temperatura que tengamos en la habitación, aquí tendremos que jugar con la temperatura interna de la cámara para poder tener que el líquido pues esté a 29 grados. Una vez la pieza esté impresa, como os digo, simplemente la limpieza se realiza a partir de agua tibia y una vez ya está limpia podemos enviarla a la fundición sin ningún tipo de problemas. No es necesario ni el proceso de curado ni ninguna otra manipulación. Sí es recomendable pues cortar los soportes porque si no, obviamente pues todo eso va a ser metal. En plata no es tan importante, en oro lógicamente pues va a ser un gasto. Tenemos aquí una comparativa también de diferentes materiales. Este material es PowerCast, este es el SuperWax y este también es un material de ASIGA, es el SuperCast HD. Y aquí tenemos el resultado de la fundición con SuperWax, ¿vale? Veis que como habitualmente la fundición sale muy limpia, ¿vale? Más ejemplos de fundición de SuperWax. Otro sello es muy interesante, pues el tema sobre todo esto, ¿no? De los grabados. Estas son piezas complejas de fundir en resina porque lo que son los grabados siempre van a dar problemas, ¿vale? Como veis aquí, el nivel de detalle en el grabado es perfecto, ¿vale? Y esta pieza también es muy interesante porque vemos que el recoveco de los interiores ha quedado perfecto, ¿vale? Esto es algo que es habitual en esta resina y que es muy difícil de verlo en otras. Como os decía, pues es un material al tacto ceroso, admite que se pueda incluso pulir. El pulido prácticamente con el frotado con la mano o con un papel de cebolla lo vamos a obtener enseguida, ¿vale? Y esto sería un poco pues las piezas que nos cabrían en lo que sea la impresora y demás, ¿vale? Vale, aquí vemos el detalle en comparación con otras resinas. Bien es cierto que si nosotros queremos tener un detalle muy elevado con SuperWax, vamos a tener que sacrificar el tiempo. O sea, quiero decir, normalmente una altura de capa 0.05 para piezas normales que no tengan detalle va a ser suficiente, ¿vale? Y entonces aquí vamos a tener unos tiempos para una bandeja de este tipo aproximadamente pues de unas 4 a 5 horas de impresión. Si nosotros queremos un resultado extra, ya tendríamos que ir a una altura de capa de por lo menos 0.035 y saltaríamos de esas 4 horas y media a 6 horas. Si quisiéramos una altura de capa de 0.025, tendríamos ya unos tiempos de 8 horas de impresión. Lo que es importante es que durante ese proceso
no tengamos diferencias de temperatura. Quiero decir, si yo comienzo a imprimir a las 10 de la mañana y tengo una temperatura, por decir algo, pues de 25 grados y la impresión dura hasta las 2 de la tarde y no ha subido demasiado la temperatura, tengo una temperatura de 26 o 27 grados, no voy a tener problema. En cambio, si por ejemplo dejo la máquina imprimiendo por la noche, empiezo a imprimir a las 8 de la tarde y hago una impresión larga hasta las 5 de la mañana, pues ahí deberé de tener en cuenta que la temperatura no me baje más de 3-4 grados para no tener problemas. Si me baja la temperatura demasiado, puede ser que el material o se me enfríe o se me caliente demasiado, ¿vale? Esos son aspectos a tener en cuenta cuando trabajamos con este material. Entonces, Asiga, la gran ventaja que tiene es que no solo trabaja con sus propios materiales, con los materiales que serían los de la marca Asiga, ni Superwax, que como os digo es el mejor material para la fundición, sino que trabaja también con materiales de terceras marcas y es el mismo fabricante el que da los archivos de compatibilidad. Entonces, por ejemplo, esta cruz está impresa en material Bluecast, ¿vale? Y podemos ver aquí los resultados de fundición. Aquí, justamente estas piezas, no se utilizó revestimiento diferente y demás, y la verdad es que quedaron muy bien, pero yo tengo que avisar que cuando se utilizan resinas, siempre considero que es fundamental utilizar un revestimiento adecuado, que puede ser Plasticast o Optima Prestige, y variar las rampas de quemado a lo que nos marca el fabricante. Normalmente, como la resina se debe de calcinar, debemos de poner la temperatura del horno a 760 grados y mantenerla durante 3-4 horas. Eso es algo, dijéramos, que sería común a todas las resinas calcinables del mercado. Sí es cierto que hay algunas que tienen una mejor fundición que otras, pero más o menos, o sea, sí. Yo soy de la opinión en que si sabes fundir un tipo de resina, si tú haces dijéramos, si cumples los requisitos para fundir una resina, fundirás todas, ¿vale? Las resinas lo que siempre van a tener el problema es de la expansión del material, que es lo que hace romper los tabiques de revestimiento en taladros pequeños y en grabados, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre resinas y Superwax. Vale, estas son piezas impresas en Bluecast, en el material Bluecast X10. Como podéis ver, apenas se notan las líneas de construcción. Asiga es una impresora que no necesita, siempre que no hayan puntos mínimos en solitarios y en piezas simples, no necesita poner soportes en el interior por su sistema de impresión. Y este sería material B9 Yellow, ¿vale? Como veis aquí, pues tendríamos lo que serían lo que sería la fundición y el acabado, ¿vale? Este material sería Powercast Wax, que también tiene un alto contenido en cera, aunque no responde igual que Superwax, ¿vale? Pero también tiene una fundición bastante buena y sobre todo el nivel de acabado y el nivel de detalle es excelente. Como vamos a ver en unas piezas de microescultura, el acabado es muy bueno, la superficie queda muy lisa, ¿vale? Como podéis comprobar aquí en el león este león aproximadamente pues tiene un tamaño de unos 4 centímetros,
el detalle es muy alto y como vemos en estas piezas de escultura, estas son las piezas acabadas, ¿vale? El detalle es muy alto. Esto es la fundición de una de las piezas, ¿vale? Vale, otro de los materiales que utilizamos habitualmente es PowerCast Opaque. Y aquí, bueno, vemos la fundición de estos sellos. También es un material, es muy parecido Opaque es muy parecido a Bluecast original. O sea, que los dos responden muy bien a la fundición. Y ya pasamos pues un poco a ver el resultado en miniaturas y en piezas, dijéramos, para prototipos. Aquí es quizás donde vamos a ver más el detalle de la máquina. A partir de la resina Plus Grey podemos sacar moldes, incluso acepta algo de temperatura. Para lo que son las resinas, la temperatura, vamos a decir que es importante. Lo que va a ser más importante es el control de la presión, ¿vale? Por eso es interesante utilizar resinas siliconas frías, ¿vale? Más que siliconas o más que moldes que trabajen con temperatura, ¿vale? Pero por lo menos el material de Plus Grey nos va a aceptar una temperatura de pues hasta unos 90-100 grados, la aguanta sin problema. Vale, este también es un material que se llama Excellent Grey, ¿vale? A mí es el material que más me gusta para vulcanizar. Como veis, da un acabado excepcional. Cuando tenemos una resina la cual deja un acabado tan alto, sí que podemos pensar pues de realizar un molde, porque prácticamente vamos a tener que quitar soportes, repasar un poquito lo que sería la pieza, pero a partir de ahí prácticamente no vas a tener un resultado mejor a partir de una pieza, dijéramos, en la cual pues hayas tenido que pasar por la microfusión. Básicamente por una cosa, cuando tienes este detalle en la microfusión, poco o mucho vas a tener la textura del yeso, entonces tú vas a perder detalle. Por lo tanto, si luego eso lo tienes que repasar y tienes que hacer molde, ahí siempre pierdes algo, ¿vale? Esto no va a pasar con estos materiales, ¿vale? Como veis, aquí podemos apreciar el nivel de detalle de esta resina, de la Excellent Grey, ¿vale? Es específica de Asiga también, ¿vale? Aquí vemos pues eso, los detalles con la moneda, pues de la cara, etcétera, ¿vale? Y algunos ejemplos más a nivel de miniatura. Muy bien. Bueno, me gustaría pues abrir el micro como hicimos ayer para poder responder algunas si tenéis alguna pregunta sobre Asiga o sobre los materiales o así. No sé si queréis preguntar alguna cosa. Perfecto, bueno, pues hoy en principio es lo que os tenía que explicar. Ha sido un webinar más corto. En principio los webinars estaban planeados durante 20 minutos. Sí, Pablo, dime.
Buenas tardes. Buenas Gracias por tardes. la presentación. En una consulta, Dime. eh, está el eje Y es el más importante, el que tiene las capas, pero la definición en X y Y, Sí. el Z es el que pone las capas, ¿cierto? Exactamente. A ver, o sea, el Z va a ser la altura. Entonces, la Ya. definición X, Y responde a lo que será la pantalla. ¿De acuerdo? O sea, dijéramos que el tamaño del píxel. ¿Vale? Entonces, en ASIGA existen tres tamaños de píxel: 43, 35 y 27. El de 27 es para microescultura y microfluídicos, ¿vale? Entonces, para joyería estaríamos hablando de 43 o 35. A partir de aquí, eh, lo que comentaba es que el tamaño del polvo de la microfusión ya es de 40 micras. Entonces, si nosotros tenemos que fundir una pieza, es absurdo que nosotros hagamos una pieza con una resolución inferior o superior a 43 micras, porque la vamos a perder en el proceso de la microfusión, ¿vale? Porque esa textura, dijéramos que la va a tapar. Entonces, a partir de ahí, la que nosotros podemos regular es la definición en Z, ¿de acuerdo? Imaginaos que nosotros cogemos una pieza, un anillo o lo que queráis, entonces vamos cortándola. Si nosotros ese corte lo vemos desde arriba, deberíamos de imaginarnos pues, que el contorno de la pieza lo dividimos en cuadraditos, ¿vale? El tamaño de ese cuadrado es la resolución en XY, o sea, dijéramos que si por ejemplo Eso va a pensara, depender del proyector que tiene, ¿no? más que del proyector, mira, el proyector en la Max X es el mismo, es la distancia hasta el cristal, ¿vale? O sea, si el proyector se sube o se baja, yo voy a tener una resolución más alta, pero una plataforma más pequeña. Y si el proyector está más lejos, tendré una resolución más baja, pero sin embargo tendré un tamaño de plataforma más grande. Al espacio de impresión más grande, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Claro, la diferencia entre este sistema y sistemas, por ejemplo, de SLA, de estereolitografía, de láser, es abismal. Primera, cuando tú imprimes una capa con un sistema DLP de proyector, imprimes toda la capa de todas las piezas a la vez. Sin embargo, con un sistema de estereolitografía, tú imprimes cada pieza, o sea, en la capa vas a imprimir cada pieza por separado, ¿de acuerdo? El láser tiene que solidificar cada una de las piezas haciendo lo que se llama un barrido por separado. Por eso las máquinas de estereolitografía son mucho más lentas que las del sistema DLP, y aparte el diámetro del láser también es más grande, ¿vale? Dijéramos que sería la comparativa con el píxel. Si aquí hablamos de que el píxel tiene 43 micras, los diámetros más pequeños en máquinas de estereolitografía de la competencia están en torno a las 140 micras, o en las últimas, la de las últimas generación, a las 62 micras. Por lo tanto, a nivel de detalle vamos a tener mucho más detalle en una SIGA Max 43 que en la de estereolitografía, sin dudarlo. Lo que, mire, yo
he podido experimentar en dos tipos, ¿no? Las SLA y las DLP. Sí, Por ejemplo, en Preform o en Formland, sí, el software que tiene es más intuitivo que una de DLP, vale, porque te sí, ayuda bastante. O sea, sí, sí, sí. eso es lo que más o menos he visto. Vale, Bueno, lo que pasa ya he es que, tenido. a ver, o sea, a nivel de, en ese sentido, uno tiene que, dijéramos que comprender cómo es el sistema de impresión, ¿de acuerdo? Y localizar primero la orientación de la pieza, ¿vale? ¿Cuál va a ser la mejor orientación que va a tener? Y segundo, ver dónde están los puntos mínimos. Entonces, es cierto que software, por ejemplo, de Formlabs es excepcional, es muy bueno, ¿vale? Pero yo es lo que pienso es que yo no puedo dejar a un software que haga la disposición de los soportes por mí. ¿Por qué? Porque yo esos soportes luego los quiero quitar y los tengo que repasar. Entonces, no me puede condicionar a que me salgan 20.000 soportes en la pieza y luego yo tenga más problema en el repaso. Bajo mi punto de vista es mejor que yo haga un estudio de la colocación de la pieza y a partir de ahí yo vaya soportando la pieza pensando luego en el repaso. ¿Me explico? O Sí, sea, sí, pero a mi punto de vista, la colocación de soportes automáticos es negativa. ¿Vale? O sea, yo no jamás soporto una pieza con el automático. No. sí, hay opciones también para poder editar y todo eso en soportes, ¿no? Eh, lo que te lleva más a que reparan las mallas abiertas, te ayuda, por ejemplo, debe ser a lo que yo me he adecuado ya, Bueno, ¿no? pero ahí vamos a ver, o sea, eh, ahí lo que sí que te tengo que decir es que el software de Asiga es propio y este sí que tiene dos tipos de reparaciones que son muy básicas y son muy buenas. El software de Asiga lo que va a hacer es lo siguiente: si tú tienes una cara duplicada, él va a eliminar esa cara, ¿vale? Él te avisa, dices, en este modelo tienes tantas caras duplicadas. Ya está. Y luego, si tienes algún borde desnudo, si tienes una parte de la pieza que no está cerrada, entonces él te dice, mira, en este modelo hay X caras, X capas que dan problemas. Las elimino. Siempre que no sean muchas capas, siempre que tú estés eliminando 3, 4 capas, que es lo normal, el modelo tú no lo vas a ver una pequeña línea y ya está, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace Composer de Asiga, eso no lo hacen otros softwares, ¿vale? O sea, eso no tienen ese tipo de reparación. Entonces es una reparación que al final es muy práctica, ¿vale? O sea, porque si más o menos construyes bien, bueno, puedes tener algún problemilla, pues eso, de algún borde desnudo o así, y no vas a tener problemas de impresión. La gran ventaja también de este software es que no es necesario realizar booleanas, ¿vale? O sea, las booleanas de uniones. Si tú tienes, por ejemplo, una pieza que tiene un pavé y tienes todos los granos colocados y demás, no es necesario que hagas la unión de booleana. Entonces, a partir de ahí, yo te diría que la reparación de malla, yo principalmente prácticamente no necesito reparación, ¿vale? Y mis clientes tampoco. Muy puntualmente algún archivo pues puede dar problemas, pero muy poco.
Gracias por la explicación. Fenomenal. Muy bien, no sé si alguno más tiene alguna otra pregunta. Para los que habéis llegado tarde, el webinar está grabado. Si queréis, pues me pedís el enlace y yo os lo envío, ¿vale? Hemos estado hablando de materiales de Superwax, etcétera. Agradeceros vuestra presencia y espero veros en los próximos webinars. Si queréis alguna prueba del material, simplemente tenéis que enviarme un archivo, ¿vale? Y os realizamos pues la prueba en Superwax para que podáis experimentar pues eso, la fundición, etcétera. Una consulta, Sí, dime. yo te envío el archivo en STL, usted lo imprime y lo envía al país que yo esté. Sí. Sí. Ya, entonces coordinamos pues, mediante el correo. Gracias. Fenomenal. Estupendo. Pues venga, un saludo. Gracias.